Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Ciencia y tecnología para tus oídos. Súbele a la ciencia. Ciencia y tecnología para tus oídos. Con Mila Vargés y Manuel Suárez. Muy bien, pues bienvenidos a Súbele a la Ciencia. La verdad es que estamos súper contentos porque estamos hoy, Manuel, en un lugar sumamente lindo, con una gente maravillosa, y vamos a tener un gran programa el día de hoy. Así es, estamos transmitiendo desde la Facultad de Música de la UNAM, y nada más para que se den un quemón, todas las personas que nos están escuchando por Radio UNAM, que nos ven por TV UNAM, que nos ven en más de 60 estaciones de México y Latinoamérica, y quienes nos ven en redes. ¿Cómo suena la Facultad de Música? Vamos a ver. ¿Cómo está la Facultad de Música? Lo podemos hacer una vez más, ¿no? A ver, va, bueno. ¿Cómo está Súbele a la Ciencia? Así, nada más así. ¿Cómo ves? No, está padrísimo. Y también sabes que está padrísimo que estamos justo con la banda sinfónica de aquí, de la Facultad de Música de la UNAM. ¿Y por qué no los escuchamos, Manuel, con esta canción que se llama Imminent Danger? Va.
Súbele a la ciencia. Transformando al mundo. Fíjense, la rola que acabamos de escuchar, Imminent Danger, es de Jennifer Rose, se publicó en el 2023 y justamente tiene una particularidad que además de estar la banda, hay una secuencia detrás electrónica, ¿no? Que le da como este rollo dramático, ¿no? Sí. Tiene unas armonías súper interesantes, tiene también algunas síncopas, ¿no? Que no todo está siempre en el mismo tiempo. Y la neta, la forma en la que la tocaron pues, está muy chido. Yo estoy muy emocionado, casi voy a llorar. La neta es que, fíjense, otra cosa interesante de esta es que esa rola está diseñada, se puede tocar con una banda muy, muy grande o se puede también tocar con bandas chicas, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de tener a más de 70 músicos aquí arriba del escenario de la Facultad de Música. Y es que, ¿sabes qué? La Facultad de Música, la verdad es que es una gran facultad llena de grandes músicos. O sea, nada más les voy a contar las licenciaturas. O sea, tiene canto, composición, educación musical, etnomusicología e instrumentista y piano, Manuel. O sea, ofrece una gran variedad, un gran abanico de posibilidades. Y además son carreras que llevan muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no es como que digas, salí de la prepa, quiero estudiar música, tienes que prepararte desde antes. De hecho, hay un propedéutico de seis semestres, 6 3 años, semestres. antes de poder entrar a la licenciatura. Entonces, para aquellos que estén pensando en que quieren ser músicos, en que quieren tocar arriba de escenarios o cantar arriba de escenarios, váyanse preparando desde chavillos, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Buenísimo, pues continuamos. Entrevista, cara a cara con la ciencia. Entrevista. Démosle un fuerte aplauso a nuestro siguiente invitado, pero a ver, déjenlo, lo presento. Él es físico y se dedica a estudiar cómo se produce el sonido. Recibamos con un fuerte aplauso a Héctor Esquer. Héctor, bienvenido a Súbele a la Bienvenido. Ciencia. Muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Y antes de empezar, Héctor nos va a hacer una demostración, pero antes de que empecemos con la demostración, cuéntanos, para la gente que está afuera escuchándonos y que no necesariamente sabe sobre la física del sonido, ¿qué es el sonido y cómo se produce? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí frente a ustedes. Y bueno, quiero explicar un poquito qué es el sonido y cómo se produce. Y para entender esto, lo primero que tenemos que ver es que el sonido es un fenómeno físico. Y como tal, lo estudia una rama de la física que es la acústica. Y para entender cómo se produce el sonido, tenemos que pensar que es como una historia en donde participan 3 personajes y esta historia siempre se repite y es una historia de la vida real. Y eso es como entendemos un fenómeno. Entonces, lo que primero que tenemos que tomar en cuenta es que va a haber este primer personaje que va a ser el emisor o la fuente del sonido. ¿Y este emisor cómo produce el sonido? Pues lo que pasa es que este cuerpo va a empezar a vibrar. ¿Y qué ejemplos podemos poner de fuentes sonoras? Pues por ejemplo, ahorita me están escuchando a mí y yo estoy haciendo pasar aire a través de mi faringe y estoy haciendo vibrar unas estructuras que tengo en la faringe que son las cuerdas vocales y estas se ponen a vibrar y entonces pueden escucharme. Otro ejemplo puede ser con los instrumentos de cuerda como los que tenemos aquí. Las cuerdas pueden ser frotadas, pueden ser golpeadas por martinetes, por ejemplo, en un piano, o pueden ser rasgadas, como en una guitarra, y al rasgarlas o frotarlas, estas cuerdas también empiezan a vibrar. Y finalmente podemos tener, por ejemplo, en los altavoces que utilizan ustedes para escuchar la música, pues ahí tienen una membrana, y esta membrana va a empezar a vibrar, y entonces ustedes van a poder escuchar la música. Pero además se necesita un medio físico sí. para que Justo ¿no? para allá vamos. Una vez que tenemos esta fuente que produce el sonido, pues necesitamos un medio que transmita el sonido hacia quien va a escuchar. Y esta parte se lleva a cabo por un medio. De manera cotidiana, digamos, el medio que vamos a tomar en cuenta es el aire. Y entonces, ¿cómo se transmite el sonido en el aire? Bueno, lo primero es que tenemos la fuente que está vibrando y el aire está compuesto de pequeñas partículas o moléculas
y es un gas. Entonces, cuando estas partículas entran en contacto con la fuente que está vibrando, pues estas partículas también van a empezar a vibrar y van a empezar a oscilar. Y entonces, estas partículas que están oscilando van a hacer vibrar y oscilar a las partículas aledañas y estas a la vez a sus vecinas. Y de esta manera se va a empezar a propagar una perturbación en el medio. Y es como si estas partículas estuvieran unidas por resortitos. Entonces, cuando una partícula se mueve, puede también hacer que las otras partículas se empiecen a mover. Y esta es la transmisión del sonido, y esta propagación se da en forma de ondas. Estas ondas las llamamos ondas sonoras u ondas acústicas. Y entonces podemos llegar a la tercera parte, que sería ¿quién va a escuchar el sonido? Y normalmente pensamos en los seres humanos y en el sistema auditivo humano. Y para entender brevemente cómo funciona nuestro oído, lo que podemos pensar es que estas moléculas del aire eventualmente van a entrar en contacto con una pequeña membrana que tenemos en nuestro oído, que se llama el tímpano. El tímpano entonces va a empezar a vibrar de manera similar a cómo están oscilando estas partículas. Y entonces el tímpano va a transmitir estas vibraciones a una pequeña cadena de 3 huesecillos que tenemos en nuestro oído, que son de hecho los huesos más pequeños que existen en el cuerpo humano. Y estos huesecillos transmiten a su vez las vibraciones a una estructura que parece como una especie de caracol llamada cóclea y que está rellena de un fluido, de un líquido. Y entonces en esta cóclea y en este fluido tenemos una membrana que tiene unos pequeños pelitos que cuando el fluido empieza a vibrar, los pelitos también empiezan a estirarse y a contraerse. Y estos pelitos son muy importantes porque transforman la señal acústica, la señal mecánica de vibración, la convierten en un impulso eléctrico. Y este impulso eléctrico se transmite al cerebro a través del nervio auditivo. Y entonces en el cerebro miles de neuronas empiezan a dispararse, también generando impulsos eléctricos. Y de esta complejidad de disparos, de impulsos eléctricos, finalmente emerge la experiencia consciente y sintiente de escuchar un sonido. Y creo que de esta manera, pues, más o menos podemos resumir. Sí, de hecho, adelante. de hecho, te iba a decir, Héctor, a ver qué nos traes preparados también para que empecemos a describirle también a las personas que nos están escuchando en radio. A ver, cuéntanos qué vamos a escuchar. Cuéntanos, por favor. Bueno, resulta que el sonido, en el contexto de la música, tiene propiedades. Y lo que quiero mostrarles y hacer una pequeña demostración es de estas propiedades musicales del sonido. Y bueno, si me permiten, claro, es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que van a escuchar es lo que llamamos un tono complejo. Esto es, van a escuchar una nota musical que por convención sabemos que es una nota La en la cuarta octava de un piano, digamos, pero va a estar generada de manera digital. Y lo interesante es que vamos a poder ver cómo está conformada este sonido y vamos a poder hablar de las propiedades del sonido a partir de esto que les voy a mostrar a continuación. Entonces, en un pequeño segundo. Y aquí van a escuchar esta nota La generada de manera digital. Bueno, lo que escuchamos, que aparentemente es un solo sonido, vamos a ver que realmente está conformado por varios sonidos sonando simultáneamente. Aunque escuchamos una sola nota que la podemos identificar como un La, realmente esta nota está conformada por diferentes sonidos que llamamos armónicos. Pero antes de hablar de estos armónicos, lo primero que quiero hacer notar es que esta nota La se puede producir de diferentes maneras. Y yo lo puedo, por ejemplo, yo mismo la puedo imitar y puedo cantar La. Pero tengo 2 maneras de alterar ese sonido. Puedo cantar ese La mucho más fuerte o forte y puedo cantar entonces La, por ejemplo. O lo puedo cantar piano. La.
Estas propiedades que cambiaron en ese sonido se llaman la intensidad del sonido, es la propiedad musical que cambió. Entonces, la propiedad musical que llamamos intensidad subjetiva del sonido nos permite distinguir entre sonidos fuertes y sonidos queditos, o en música los llamamos sonidos fortes del italiano y pianos del italiano también. Ahora, tenemos otra propiedad que sería la altura. Y ahí, entonces, yo puedo empezar a cantar notas diferentes. Y, por ejemplo, puedo cantar la, si, do. Ahí empecé a cantar notas cada vez más agudas. Y ahora puedo, a partir de ese do que canté, empezar a cantar notas graves hacia abajo. Y puedo cantar una escala. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y entonces, lo que hice fue pasar de una nota aguda a una nota grave. Entonces tenemos una propiedad musical del sonido que nos permite distinguir entre sonidos agudos y sonidos graves. Y esta propiedad musical se llama la altura del sonido. Y finalmente tenemos otra propiedad que es la más compleja de entender de todas, que es el timbre. Pero para entender lo que es el timbre, primero tengo que retomar lo que les decía anteriormente. El sonido está conformado, aunque están escuchando una sola nota que parece ser un la, realmente esa nota está conformada por otra serie de sonidos que llamamos tonos puros, que son los armónicos que componen esta nota la. Y para demostrar que el sonido que escuchamos originalmente realmente son la suma de estos sonidos sonando, o estos armónicos sonando simultáneamente, pues a continuación vamos a demostrar y vamos a construir este la que escucharon al principio, pero a partir de cada uno de los sonidos, haciendo que suene uno cada vez por encima de los anteriores. Y vamos a construir esa nota. A ver, ¿cómo suena? Recording in progress. Ese es el primer sonido, quedito. Ahí está el segundo, tercero. Y esto que están escuchando es el sonido original que produjimos al principio. Y pueden ver que se generó a partir de estos sonidos llamados armónicos, y al hacer sonar simultáneamente la llamada serie de armónicos, en este caso solo consideramos 13 armónicos, pero pueden haber hasta 50 o 100 armónicos en un momento dado sonando simultáneamente, estos determinan la cualidad del sonido que estamos escuchando. Y ahí viene esta cuestión de explicar qué es el timbre. Por ejemplo, yo puedo escuchar, bueno, ustedes escucharon el la producido digitalmente, pero además pueden escuchar el mismo la producido, por ejemplo, cuando yo lo canté. Pero también pueden escuchar el mismo la con la misma altura y con la misma intensidad, producido, por ejemplo, por un cello, por un piano, por un clarinete, y es la misma nota, pero pueden distinguir que algo está cambiando en el sonido y pueden identificar la fuente. Esa propiedad que nos permite distinguir qué fuente está emitiendo ese sonido es lo que llamamos el timbre. Y fíjate que una de las cosas muy interesantes que dices, además de toda la parte de la física, ahora que estabas explicando los sonidos y las propiedades, también involucra cuestiones químicas, porque depende de los materiales, involucra cuestiones biológicas, porque finalmente somos seres biológicos, pero también involucra una parte social, porque a través de los sonidos pues nos comunicamos, hacemos música y demás. Nos tenemos que ir a la siguiente sección, Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, un súper aplausote para Héctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Súbele a la ciencia. Tu comunidad al aire. Muy bien, bueno, pues vamos con una pieza más de la banda sinfónica dirigida por el maestro Luis Manuel Sánchez Rivas. Esto es Deus Ex Machina. Por favor, un fuerte aplauso.
Luis Manuel, Tocayo. tocayo, qué padre tenerlos aquí, qué padre estar en la Facultad de Música. A ver, cuéntanos, ¿cómo decides ser director? Pues fíjate que interesante porque mi historia de la dirección empieza en esta banda cuando yo era estudiante. No se vale decir, No fue hace poco tiempo. tan grande. No estoy tan grande. Fue hace algunos años en donde yo era estudiante, integrante de la banda sinfónica. Yo estudié la licenciatura en tuba, entonces yo estaba por allá, por esa sección, la más importante de la banda. Y realmente me impactaba el ver al maestro, en ese entonces el maestro Ismael Campos, quien dirigía la banda sinfónica, y ver las habilidades, capacidades y lo que generaba a través del gesto, no solamente nosotros como músicos, sino el impacto que tenía con el público. Entonces fue fascinante para mí ver qué generaba el maestro Ismael. Entonces me acerqué con él cuando yo era estudiante y fue que en algún momento le dije, maestro, pues me interesa la dirección. Y fue en un ensayo de estos que se dan semana tras semana, en donde de repente pregunta quién es el alumno que quiere dirigir, levanto la mano, paso yo, me dice, bueno, pues empieza con esta obra. Yo la conocía porque de alguna manera la conocía tocando. Comencé con unos compases, era una transcripción para banda de la obertura Fidelio de Beethoven, y bueno, pues lo hice tal vez unas 4 o 5 veces, me comentó algo. Termina ese ensayo con la banda, en donde pude correr la obra completa, y me dice, bueno, eso fue un martes, y me dice, el sábado que tenemos concierto en Tlayacapan, la diriges. Te toca dirigir. Wow. Yo tenía 17, 18 años, Wow. y de repente, bueno, pues surgió esta oportunidad, y bueno, pues fue maravilloso poder lograr generar a través del gesto, del movimiento, del manejo de la energía, pues resultados maravillosos que tenían un impacto pues positivo en el público, en la gente. Entonces, bueno, han sido ya muchos años, desde esos 18 años que tenía, ahora tengo 43, y bueno, pues han sido muchos años de trabajo en la dirección, y bueno, feliz. Qué padre. Qué bueno. Oye, Luis, pues sumamente honrada de estar aquí contigo, con la banda, pero cuéntanos, ¿qué representa ser un director de banda? Y también cuéntanos al auditorio, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, ¿qué son los puntos principales que tú debes de trabajar para llegar a esto? Pues mira, más allá de enfocarnos en un director de banda, un director musical, que pueda ser director de coro, de banda o de orquesta, ya la especialización es más que nada en el tipo de repertorio y en los instrumentos definitivamente que integran las agrupaciones. Pero definitivamente las características de un director son las que debe tener un buen líder, es decir, que sepa comunicar, que sepa generar un trabajo en equipo a través del respeto, de la inclusión, de la buena comunicación. Definitivamente también es un motivador, un formador, y en este caso que estamos aquí en la Facultad de Música, con mucho más razón. Siempre que llego a alguna agrupación, no importa si es infantil, juvenil, comunitaria, profesional, universitaria, el director siempre debe devolverle, el significado que en algún momento el compositor le dio a su obra, y esto es a través del estudio. Entonces el director también se vuelve en un investigador, muy importante, porque no hay otra forma de lograr el resultado si no hay una investigación seria, un trabajo de la partitura. Uno diría, pues solamente es mover las manos. No. Pues no, digamos que eso es como lo superficial, porque lo que va, o sea, más allá del trabajo que a lo mejor ustedes ven en un concierto, pues va mucho más allá, desde la preparación de la partitura, de cómo se estudia, de conocer al compositor, conocer la obra, conectar no solamente con la parte técnica, sino también con la parte emocional. Es lo que nos hace diferentes de un instrumento electrónico, ¿no? O sea, porque el instrumento electrónico puede tener perfección técnica, pero ¿dónde está la emoción? Y entonces es lo que nosotros como artistas tenemos que sumar en el escenario para llegar e impactar en el público que nos está escuchando. Buenísimo. Oiga, para el público que nos acompaña hay chance de hacer preguntas, entonces si alguien tiene alguna pregunta, simplemente levanten la mano y ahorita. Hay una. Pero antes de esa pregunta, yo te quiero hacer otra. Tú como director eres el eslabón, ¿no? Entre la banda, el público, y de repente a ti te debe llegar una partitura, tú ya dices, oye, una parte de investigación, de saber, pero
también hay formas de transmitir las cosas y hay formas de interpretarlas y diferentes directores tienen diferentes toques también, ¿no? Y puede ser un poco más agresivo o menos. Tú, cuando te llega una partitura, ¿qué es lo primero que piensas? O sea, ¿cómo le haces para decir, lo que quiero transmitir es esto y lo voy a hacer de esta forma? Bueno, primero utilizo varios como una estrategia en donde me conecto con la obra de diferentes maneras. Primero, conociéndola, estudiándola, leyéndola parte por parte, conociendo cómo está integrada, los instrumentos que son, quién es el compositor, en qué época se escribió, si es un estilo particular. Y posteriormente a todas estas cuestiones técnicas, teóricas, como les decía, hay una parte emocional muy importante que tenemos que conectar. Otra de las facetas o roles del director más relevantes es la de comunicador. Es un comunicador a través del gesto y definitivamente lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener un impacto pues, positivo o también negativo, tanto para el ensamble con el que estemos como para el público. Es una gran responsabilidad. Por ahí se dice que la dirección de orquesta es la profesión más fácil de hacer mal. Sí, porque bueno, cualquiera podría decir, pues solamente es mover la mano. Todos los músicos deberían de tener la capacidad de por lo menos marcar el compás, que es lo que nos enseñan en la escuela. Pero el director va mucho más allá de simplemente marcar el compás. Entonces tienes que conectar con la esencia del compositor y obviamente esto te lo va a dar la experiencia. Mientras más experiencias tengas con las cuales conectar con la emoción, si no es la misma situación a lo mejor que generó que el compositor escribiera cierta obra, pero lo que sí nos va en donde sí nos vamos a encontrar es en las emociones. Las emociones son las mismas desde que nació el hombre, es decir, desde que existe el hombre, hay tristeza, hay alegría, hay miedo, hay ansiedad, hay enojo y hay música. Y todo eso se transmite, entonces hay que conectar nuestras experiencias, tanto como directores como integrantes, como intérpretes, para poder llevar y transmitir el mensaje técnicamente lo más perfecto posible, pero también que emocionalmente haya algo. Y cuando sabemos que el mensaje llega de manera correcta, cuando se genera en el público o en los asistentes efectos físicos sin querer, que puede ser una sonrisa, ojos abiertos, piel chinita, una lágrima. Eso quiere decir que no estamos llegando solamente al oído, sino que a través del oído estamos llegando al alma, al espíritu. Tenemos una pregunta por allá. Por ¿no? allá. Adelante. ¿Cuál es tu ¿Cómo nombre? te llamas? María. Hola María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu pregunta? Disculpe, ¿cuál han sido sus mayores retos al dirigir una banda sinfónica y la Ocupa a la par? ¿Y la qué? Ocupa. Y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Bueno, mira, yo creo que cada concierto, cada obra es un reto. Cada presentación, aunque sea una misma obra que ya haya dirigido en otras ocasiones, para un director el presentarse frente a un público es una gran responsabilidad. Pararse frente a un grupo de músicos es una gran responsabilidad. Entonces, yo creo que a lo mejor hay momentos que recuerdo con más relevancia, como pueden ser las primeras ocasiones, ¿no? La primera vez que estuve en Bellas Artes, la primera vez que estuve en la sala en Zahualcóyotl, la primera vez que dirigí en el extranjero, cuando gané a lo mejor el primer lugar de un concurso de dirección en el extranjero. O sea, son momentos que se quedan en la memoria, pero eso no hace que las otras presentaciones sean menores o que los siguientes conciertos no sean igual de importantes o relevantes, sino yo creo que cada músico debe de pensar que cada vez que estamos en el escenario es una gran oportunidad para entregarse a lo que más amamos, que en este caso es la música, y pues al público. Yo tengo otra pregunta en relación a eso, porque, a ver, es una persona súper apasionada, evidentemente, hablas de generar emociones, de llegar al alma, ¿no? De transmitir. ¿En algún momento piensas en la física de los armónicos, de cuando estás, o hay un momento para una cosa y un momento para otra? Sí, o sea, soy consciente de que la música es ciencia, ¿no? ¡Yeah! Claro, definitivamente, sí. Pero creo que ya en el momento, cuando estoy conectándome con mis músicos, con los músicos, no estoy pensando, este armónico está construido por la octava, la cuarta, la quinta, no, sino más bien tengo que conectar con la emoción. Entonces, eso es un proceso tal vez previo, ¿no? Todo lo técnico, cómo está conformada la música armónicamente y qué implica la combinación de ciertos sonidos, por qué a veces los compositores
utilizan estas combinaciones, a veces funcionan y a veces hay combinaciones que no funcionan. Por eso hay una clase de orquestación que se puede tomar en donde uno ve cuáles son las recomendaciones por esta combinación de timbres que ya hablaba el maestro, de armónicos que pueden coincidir. Entonces, es muy interesante porque uno diría, ay, la música es fácil, que entre en una clase de contrapunto, de armonía, matemáticas. Bueno, estamos llenos de matemáticas. Y además es uno de esos procesos que justamente utiliza los dos lóbulos del cerebro, ¿no? Una parte matemática y otra parte artística. Totalmente, totalmente. Teníamos otra pregunta por ahí. Sí. Aquí abajito. Aquí abajo. Aquí abajo. Viene el micro corriendo. Ah, y hay otra allá arriba también. Bueno, mientras a ver, allá arriba. arriba. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Mariana. Hola, Mariana. Soy gran admiradora de la banda sinfónica, lo saben. Y del trabajo que hace el maestro Luis Manuel. Hago un poco de trampa porque trabajo aquí, pero le quiero preguntar algo al maestro porque creo que es importante que el público conozca. Hablaba usted de que usted estudia la obra, que intenta descifrar, que se va a expresar, etcétera. Pero ¿qué sucede con los autores contemporáneos, con los que viven, que pueden estar en el escenario leyendo las obras con ustedes, con los que pueden conversar? ¿Cuál sería la diferencia entre un compositor o compositora que está vivo o viva con quien pues ya no? Definitivamente es un proceso mucho más enriquecedor. El poder tener en nuestros ensayos a los compositores o tener comunicación con ellos, porque algunos no viven aquí en México, son extranjeros, pero hemos tenido comunicación o he tenido yo comunicación para conocer más sobre la intención de la obra. Definitivamente el tener un contacto directo con los compositores es muchísimo más enriquecedor. O sea, definitivamente tener a la fuente creadora aquí con nosotros en el proceso de montaje es muy interesante porque una labor importante del director es, sin la ayuda del compositor, por el estudio, la investigación que uno hace, reconstruir la idea del compositor, pero si lo tenemos es un camino que se acorta, ¿no? Es mucho más, y muchas veces los mismos compositores, al estar aquí en los ensayos, hay algunos que son abiertos a propuestas y dicen, esto a lo mejor podría funcionar mejor de esta manera, o hagamos este cambio, y eso es maravilloso cuando tenemos esa oportunidad. Sí. Entonces definitivamente es algo que se agradece cuando tenemos a los compositores aquí con nosotros, y cabe mencionar que la Banda Sinfónica de la Facultad de Música es una agrupación que sí está comprometida con la difusión de música nueva, original para banda sinfónica, y también con los compositores y compositoras mexicanas. Entonces es una gran labor que hacemos a lo largo de nuestros semestres, darle espacio a nuestros compositores. Sí, un reconocimiento. ¿Tenemos más preguntas por acá? Una pregunta más acá, dos preguntas más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tu nombre? Christopher. Hola, Christopher. Tengo una pregunta, y es evidente que se demuestra la emoción y el sentimiento que hay, y más sabiendo que se investiga aparte la obra y demás, ¿no? ¿Cómo logran ustedes como músicos no quebrarse en la emoción y que no les gane ese sentimiento, ¿no? Pues mira, yo creo que es base de entrenar, es un entrenamiento, es como aquel actor que ha trabajado o que trabaja constantemente con la conexión con sus emociones y las logra desenvolverse de una manera tan orgánica y natural, pero controlada, que el público o quien está viendo a ese actor, ya sea en un escenario o en una pantalla, pues se la cree. O sea, esa es la diferencia a lo mejor con actores, pues, que no son tan buenos con los que ganan Óscares, a lo mejor, porque, y yo les digo acá también, o a los directores, cuando doy cursos de dirección, que están muy preocupados porque el marcaje, porque si es un movimiento para acá y el gesto, claro que es importante, pero muchos de ellos no conectan con sus emociones, y esa es una gran barrera. Nosotros como intérpretes en el escenario debemos, de alguna manera, desnudarnos emocionalmente hablando, nos emocionen. Y de esta manera, pues, encontrar con estas emociones que vamos a coincidir con las de ustedes como público. Entonces, las razones no van a ser las mismas, seguramente no. Habrá tal vez sí coincidencias, pero lo que va a coincidir es la emoción. Entonces, es base de entrenamiento y de estarlo practicando día a día, ensayo tras ensayo, desde el estudio individual hasta el estudio grupal, hasta el concierto, para lograr controlar esas emociones. Luis Manuel, pues, muchísimas Sánchez Rivas, gracias. Director de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música. Un aplauso para él, Bravo. por favor. Muchas gracias. Y regresamos.
Shakespeare. Exploremos las áreas del conocimiento. Muy bien, pues ahora estamos con el maestro Andrea Sorretti, él es directamente de la Facultad de Música de aquí de la UNAM, y vamos a hablar con él sobre tecnología de la música. Pero para empezar, Andrea, a mí me gustaría que nos describieras qué es lo que estamos viendo aquí, porque yo veo una consola con unos foquitos como muy navideños, pero a ver, explícame qué es. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, aquí tenemos varios dispositivos. Estas luces navideñas, como me dices, fundamentalmente es un controlador MIDI, se le dice, existen varias formas, colores, perillas, varias cosas. Pero este sirve específicamente para controlar el software, el programa que tengo aquí en la computadora, que se llama Ableton Live. Es un software, un programa de producción musical, como existen muchísimos, solo que esto tiene una peculiaridad. La peculiaridad es que fue pensado para poder hacer música electrónica en vivo, en tiempo real, y además tiene un lenguaje de programación integrado. Entonces este me sirve para poder desarrollar instrumentos, efectos, cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se hace esta manipulación de la música en tiempo real? Bueno, a ver. Vamos a ver. A ver. A ver si funciona, porque luego los cables y así, nunca se sabe. Ok, aquí tengo un platillo, tengo que estar de este lado para hablar. Tengo un platillo, un clásico platillo. Funciona, se escucha, muy bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros le queremos transformar el espacio de este platillo? Y ponemos una reverberación. Se vuelve mucho más largo. ¿Y qué pasa si de repente lo grabamos? Y empezamos a transformarlo. Y generamos ahí ya una textura. Sí. Para los que nos están escuchando en radio, Andreas está manipulando justamente su equipo y estamos viendo cómo hacer música en tiempo real a través de tecnología. Así es. Otro ejemplo que puedo pensar es cómo a partir de un sonido acústico, yo lo puedo igual, ¿no? Estar grabando. Ok. Y esto, vamos a verlo. Ahí está. Tenemos fundamentalmente la reproducción de un pequeño grano, por así decirlo, musical. Y eso lo podemos hacer siempre más pequeño. Tenemos una partícula en este momento de este sonido. Le podemos cambiar la altura, como explica el maestro. A ver. Okay. Podemos escoger el punto y por ahí podemos, este sonido que acabamos de crear, lo podríamos integrar a un ritmo, por ejemplo. ¿No? Y entonces, a partir de un objeto completamente diferente, hemos creado un sonido completamente diferente. Y oye, Andreas, ¿cuándo fue cuando justamente en la historia comienza a utilizarse herramientas tecnológicas para la manipulación? Es muy interesante porque podemos correr atrás de más de un siglo, cuando se creó la grabadora, el fonógrafo de cilindro con Thomas Alva Edison, a finales del siglo XIX, por ahí. Pero realmente cuando se empieza a manipular, a pensar que se puede manipular todo esto, ya estamos alrededor de los años 50, el segundo posguerra, 1950, en París, con Pierre Schaeffer, que utilizaba un magnetófono de cinta. Entonces dice, wow, tengo unas cintas, ¿qué pasa si empiezo a ponerla más rápida, más lenta, a recortarla, a ponerla al revés? Puedo construir un montón de sonidos completamente diferentes a partir de un sonido acústico. Claro, y bueno, ya hemos estado escuchando las diferentes modificaciones del sonido, pero ¿cómo enriquece la tecnología el quehacer musical? ¿Cómo pasaba a estos compositores a mediados del siglo XX? Fundamentalmente ahora tenemos
panorama de sonido mucho más grande. Entonces, a nivel creativo, a nivel compositivo y a nivel también, diría, interpretativo, nosotros podemos transformar completamente todo. Para eso les puedo enseñar algo más. Eso es algo, por ejemplo, que tiene que ver un poco con unos de mis intereses personales, investigativos. Te voy a hacer un pequeño cambio aquí. Que es, yo nazco como percusionista, estaba por ahí. Y lo que pasa, mi inquietud era, ¿cómo puedo hacer que un sonido que no tiene una nota musical, como un platillo, pueda funcionar como un impulso para disparar una nota musical? Entonces, por ejemplo, aquí estoy utilizando un dispositivo que se ha programado para que al rebasar el umbral de volumen de un sonido, dispare una nota musical. Vamos a ver. Según el volumen que estoy tocando, estará disparando esta nota musical sintetizada de un sintetizador y puedo crear una serie de notas. Eso como idea. Podemos transformar completamente entonces la labor del compositor o intérprete empieza a volverse mucho más grande y creativa de una cierta manera. Y Andreas, ¿tienes como alguna pieza en mente que quieras compartir con nosotros que dices, ay, esta pieza me marcó y a partir de eso pude generar, pude modificar más sonidos? Se me ocurre, digo, hay muchísimas en el mundo académico, en este sentido, donde se ha estado explorando bastante todo esto, pero se me ocurren las primeras piezas que han utilizado este lenguaje de programación que les comento, que se llama MaxMSP, que está integrado en este software, que es una pieza de Philippe Manoury, compositor francés, que se llama Plutón, que es una pieza para piano y manipulación electrónica en tiempo real. Entonces se están transformando en tiempo real, sea sonido sintético, sea el sonido acústico del piano. Ay, qué bonito. Oye, ¿y cómo perciben los estudiantes pues esta nueva incorporación de herramientas tecnológicas para crear música? En los últimos años tengo que decir que en el LIME, que es el laboratorio donde trabajamos, donde yo doy clase de música electroacústica, hay siempre más interés, ¿no? Porque tenemos ya a disposición muchas herramientas tecnológicas que pueden ampliar este panorama sonoro. Son materias que realmente son obligatorias solo para los compositores, pero son optativas para instrumentistas y todos los demás estudiantes que frecuentan las demás carreras. Y en los últimos años se están acercando siempre más y esto es muy bonito y los invitamos, por supuesto, para participar. Perfecto. Y también los invitamos a ver si alguien tiene preguntas. Bueno, sí hay preguntas por acá. A ver, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Chris. Hola, Chris. Y algo que me gustaría preguntar es, ¿qué herramientas recomendaría para las personas que apenas quieren como buscar este acercamiento a la grabación de música, sea pues electrónica o de otros géneros? Ok, ¿eres estudiante de aquí? No. Pero te gustaría. Ven a la clase de electroacústica, de música electroacústica. No, pero afuera de esto, el primer acercamiento, que de hecho es como lo he hecho yo, interesarse antes que nada, en internet hay mucha información entonces de cómo se crea el sonido a nivel sintético, para poder generar justamente la parte electrónica y acercarte a programas bastante, digamos que son abiertos, son gratuitos, como Reaper, te aconsejo, es un software gratuito que puedes descargar, open source, y entonces acercarse a herramientas gratuitas antes que nada, y luego en dado caso pasar a estas propietarios como la que tengo aquí, más complejas. Sí. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿O quieren seguir? Aquí abajo. Si no, podemos seguir creando más música. A ver, ahí va el micrófono. Clau, anda. Eso, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Mayela y me gustaría preguntarte cuál ha sido como el reto que has enfrentado para la incorporación de la música electrónica en este ambiente de la Facultad de Música.
porque generalmente hablar de música sinfónica o de cámara siempre ha sido como un tema muy elitista, y creo que a veces se enfrentan a esos retos. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque de base en el mundo afuera de la facultad, cuando hablamos de música electrónica, probablemente estamos pensando siempre en música de antros, ¿no? Que está bien, de hecho lo es, pero la música electrónica, lo que se utiliza como música electrónica, nace en la academia. Con la investigación, y es lo que a mí personalmente, los que trabajamos aquí, nos encanta, es justamente investigar para poder generar nuevas herramientas, ¿no? Y entonces el reto siempre es decir, bueno, hago música electrónica o música electroacústica, ok, pero es decir, ¿eres DJ? Podría hacerlo, pero no realmente, no lo soy. Pero lo que sí hago es explorar sonidos que generalmente no están pensados para ser procesados a nivel de sonido. Es decir, generalmente nosotros estamos acostumbrados a una guitarra eléctrica, le ponemos el distorsor. Realmente esto es procesamiento de sonido, pero aquí en un contexto más académico lo que podríamos hacer es transformar sonidos de cualquier de estos instrumentos acústicos, ¿no? Entonces siempre cada instrumento, cada objeto sonoro es un reto nuevo para poderlo transformar y ver cuánto jugo se le puede sacar de ahí. Perfecto, tenemos más preguntas. Andrea, a ver por allá arriba, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Ahorita que mencionó lo de la clase, mi pregunta es, ¿qué aprenden los estudiantes? O más bien, ¿cómo son las clases que usted imparte dentro de la facultad? Ok, en mi caso específico, por supuesto, cada profe tiene su metodología. Lo que a mí me gusta es siempre, al principio, explorar la parte histórica, un poco, o sea, vimos la punta del iceberg, pero es interesante explorar esta parte histórica de cómo los primeros compositores se han acercado a todo este mundo. Bueno, no era este mundo, era análogo, no existía todavía, o no se utilizaba la computadora en este entonces, y empezar a crear pequeñas composiciones utilizando la estética de ese entonces, ¿no? De los años 50, 60, 70, para poco a poco entender, para poder llegar al día contemporáneo. Más o menos se estructuran así las clases. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver, allá. Hola, ¿qué recomendarías a alguien que quiere comenzar como un controlador MIDI o qué diferencia tiene de lo que tienes allá arriba? Ok, los controladores MIDI, como les comentaba, existen de varias formas, etcétera, pero si apenas se están acercando a todo este mundo, el controlador lo pueden tener, pero no saben cómo usarlo, entonces no es necesario. Lo que sí sea necesario es empezar a utilizar el programa, cualquier programa ustedes elijan, y repito, yo les aconsejo, si es la primera vez que se acercan, Reaper, software gratuito, súper bueno, para poder entender cómo funciona y de ahí estar explorando los demás softwares, en dado caso acercarse al mundo de la programación. Existen varios lenguajes de programación igual gratuitos, como Pure Data, es un lenguaje que es muy parecido al que utilizo yo de MaxMSP, de hecho es el que yo he empezado a utilizar para estudiar todo esto, igual es gratuito, open source, entonces realmente las herramientas están ahí. Entonces sueles estar ahí explorando, rascando, ver en internet. En internet hay todo y si tienen la posibilidad de estar en las clases, bueno, con gusto los podemos apoyar, obviamente. Muy bien, no sé si hay más preguntas. ¿Más preguntas por acá? ¿Nada? Despedimos, pues. Muchísimas gracias. Andrea, por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Súbele a la ciencia. Transformando al mundo. Pues ya estamos casi terminando el programa. La verdad es que estamos muy emocionados, muy contentos de este gran programa y queremos no antes finalizar este programa sin agradecer a Malu Quintero. ¿Dónde está Malu Quintero? Quien ha sido pieza clave para la realización de este programa. Pero bueno,
Todavía nos quedan unos minutitos y tenemos una gran sorpresa que la verdad es que hemos estado deseando desde que comenzó Súbele al Ascenso, tal vez desde antes, algunos del equipo ahí en la DGDC, otros por afuera que nos están pidiendo pues alguna colaboración de guillotina, ¿no? ¿No les parece? Muy bien, pues tengo el gusto, el agrado, el honor de presentar justamente pues esta sorpresa con la Banda Sinfónica y démosle un muy fuerte aplauso a Manuel Suárez. ¿Dónde estás, Manuel? Y al director de la Banda Sinfónica, a Luis. Luis, adelante, por favor. Bienvenido. ¿Cómo hacer para ser parte de ti? ¿Cómo ser parte de tu historia? Ser tu sola distracción. Quiero vivir dentro de tu memoria. Hacerte parte de mi historia, tener tu sola atención, existir dentro de tu memoria. ¿Cómo hacer para hacerte sonreír, consolar el resentimiento? Ser tu profecía, no la ceniza de tus fantasías. Deshojar los cuentos que desbaratan nuestros pensamientos. ¿Cómo hacer y escapar mi extinción? No volver a sentirme muerto. Revivir cerca de ti y soñarte cuando esté despierto.
sabes que al final no cumpliré. Y todo tiene un final, lo sabes bien. Y ese nunca es un final que quieras ver. Y tú allá, viéndome arrastrar. Y tú allá, mientras pierdo el aire. Y tú allá, viéndome arrastrar. Mientras pierdo el y todo tiene un final, lo sabes bien. Y ese nunca es un final que quieras ver. Y no hay otra forma de terminar un programa de Súbele a la Ciencia mejor que con una Goya. ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¿Viste la serie que te mencioné? ¿Cuál? Oye, ¿sí viste el reel que te mandé? Vamos a Cacha. O por algo de comer. Oye, pero ya hay que apurarnos porque creo que ya va a empezar la clase. Ay, se me aplastó mi sándwich. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Gracias por subirle a la ciencia. Los esperamos la próxima semana. Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire.